Hola, hola, buenos días. Hola, ¿me escuchan? Hola, Sí, profe, sí se lo escucha. Buenos días, Miguel, si se lo escucha. Buenos días, Miss, ¿cómo está? hola, ¿qué tal, chicos? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Por aquí yo con frío, porque ya estamos cada día eh, más invierno, ¿no? Más frío. ¿Qué tenemos por aquí? A ver, saludamos. Ah, hola, ¿qué tal, Leonardo? Hola, Rosa. Hola, Celina Victoria. Kathleen, hola. Macarena, ¿cómo estás? Bueno, estamos eh, ya listos para empezar la clase de historia. Son las 9:36, ya me ya pasó un minuto. Trabajamos hoy día la semana número 5, que corresponde a Historia Universal, ¿ok? Así que vamos a empezar, nos acomodamos en la silla. Ahí está. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Por ahí, con todos. Y ya, voy a comenzar a compartir. Ok, vamos a ver. Compartimos la pantalla. Pantalla. Aquí. Está. Hoy estoy despeinada. Muy bien, chicos. Hoy día tenemos la semana número 5 que corresponde a Historia Universal y lo que vamos a trabajar son dos civilizaciones que yo estoy más que segura que a ti te gusta bastante hablar de ellas. Hay muchos aspectos de la cultura occidental que tienen sus orígenes acá. Hay muchos aportes culturales que en el mundo aún, digamos que eh, sobresalen, destacan, y muchos de esos aportes, ¿no? En la literatura, en la historia, en las matemáticas, arquitectura, entre otras, provienen, ¿no? De la antigua Grecia o de la antigua Roma. Entonces hoy día nos vamos a ocupar de Grecia y Roma. ¿Listo? Vamos a empezar entonces con Grecia, con los griegos. A ver, corre PPT. Lo voy a poner en pantalla completa, ¿ya? Vamos a ver cómo se ve. A ver. Ahí estás, creo que se ve mejor. Ok, chicos, ¿qué tenemos con los griegos? Los griegos, primero, ¿no? Aclarando las cosas, a sí mismos, ellos no se hacían llamar o no se autodenominaban griegos. Ellos utilizaban la palabra heleno para referirse a ellos mismos. Y su territorio nunca jamás le llamaron Grecia. Ellos a su territorio lo llamaban la Hélade. Y estas palabras de heleno y Hélade provenían de sus, digamos, de la interpretación de sus orígenes, porque ellos van a tener digamos, un ancestro común al cual llamaban Helen. Y era pues una idea que todos compartían, todos los griegos, ¿no? Tenían esta idea de proceder de este ancestro común llamado Helen, y por eso es que asimismo se autorreconocían como helenos. La palabra griego, la palabra Grecia, son términos que los romanos van a usar para referirse a estos pueblos de helenos, ¿ok? Entonces, haciendo esa pequeña aclaración. Ahora vamos con el mapa que estamos observando. El primer escenario donde vamos a encontrar a los griegos es la zona balcánica. Es una península que está en la parte suroriental de Europa, en donde pues en esta península vamos a encontrar a dos polis que son las más representativas, Atenas y Esparta, ¿verdad? Amigas y a la vez rivales. Hay mucho que hablar de ellas. Pero este escenario no fue el único, porque los griegos van a expandirse hacia el mar Egeo, hacia la zona del Asia Menor y hacia la zona del sur de Italia. Por ejemplo, tenemos ahí en el mapa, en lo que dice mar Egeo, ¿verdad? Creo que por ahí lo estamos observando. Ahí donde dice mar Egeo, si tú haces un zoom en el Google Map, vas a encontrar que ahí hay muchas islas pequeñas, más grandes, más pequeñas, pero son muchas islas que en la antigüedad también fueron
colonizadas por los griegos. Por lo tanto, el mar Egeo es un segundo escenario donde los griegos, ¿no?, se van a establecer. Otro escenario, el tercero, vendría a ser lo que actualmente es Turquía, o más precisamente, la costa de Turquía. A este escenario los griegos lo llamaban el Asia Menor, o también lo llamaban la Jonia. Por eso es que algunos le dicen Jonia o le dicen la Grecia jónica. Ahí vamos a encontrar también algunas polis importantes como Efeso o como Mileto. Y más hacia el norte de Efeso vamos a encontrar Troya, ¿ok? Que si bien no es pues griego, pero es un pueblo con el cual vamos a encontrar un suceso, ¿no? En la etapa micénica, que es la guerra con Troya, ¿ok? Y el último escenario, pero no menos importante, es el del sur de la península itálica, donde los griegos también se van a establecer y serán expulsados por allá cuando los romanos entran en su etapa de república, ¿no? Ahí los romanos comienzan a expandirse, de los griegos los expulsan, pero mientras eso pase, los griegos también se desarrollaron ahí. Ahí tenemos a Crotona, a Tarento, a Siracusa, entre otras polis griegas más, ¿ok? Así que ahí tenemos las 4 regiones de Grecia, y recuerda que los aportes que Grecia nos ha dado al mundo incluyen la democracia. A ver, hablemos de la democracia ya de una vez, chicos, porque, uy, tantas cosas para hablar de los griegos que no alcanza una hora, definitivamente. La democracia que tú y yo ejercemos actualmente es una democracia indirecta, porque tú necesitas ir a una mesa de votación cada vez que hay elecciones, ¿verdad? Bueno, tú eres todavía un pollito, ¿no? Tú eres un pollito, está bien, pero yo ya soy adulta, ¿no? Entonces, he participado no sé cuántas votaciones ya, ya como 15 votaciones creo que he hecho. Entonces, tú vas a las mesas de votación y tú eliges a un representante, ¿sí o no? Tú eliges a tu alcalde, a tu presidente, y esa persona te representa. Esa persona va a tomar las decisiones por ti, supuestamente en tu nombre, ¿no? Para tus beneficios, supuestamente. Pero tienes que elegir a esta persona para que esta persona hable por ti, decida por ti y haga lo que mejor se puede hacer para el bien común. Pero en la antigua Grecia no era indirecto, sino la democracia era directa. Todos los varones metecos, libres, mayores de 20 años, ellos iban directamente a las asambleas, ¿no? La iglesia, y ahí los varones podían alzar la mano y hablaban directamente lo que proponían, lo que les gustaba, lo que criticaban, y era así directo, sin necesidad de que haya un representante que interprete o diga lo que ellos tenían que decir. Pero era directa la democracia, pero imperfecta, porque en este tipo de democracia las mujeres no participan, ¿ah? ¿Sabes que las mujeres, para los griegos y los romanos, las féminas éramos poco menos que, o sea, hasta algunos decían que la mujer era menos confiable que un esclavo, que a tu esclavo le podías tener más confianza porque la mujer era traidora. ¿Pueden creer, chicos, ese tipo de calumnias, ¿no?, al sexo femenino? Bueno, mejor lo dejamos ahí. Entonces, no participaban las mujeres, no participaban los extranjeros. ¿Recuerdas que estos extranjeros, pues, los metecos... Ah, chicos, ahí me estoy dando cuenta de un error. Cuando dije que los ciudadanos atenienses participaban en la democracia, me refería a los atenienses, ¿ya? También conocidos como eupátridas, porque los extranjeros, los metecos, ellos sí no participaban. Ya ahí hubo una confusión de palabra, pero aclaramos. Los atenienses, varones, ellos sí eran ciudadanos, ellos sí participaban de la democracia, mientras que las mujeres no, los metecos, que eran extranjeros, tampoco, y los esclavos menos, pues los esclavos ya menos de menos. También los griegos tienen como aporte la filosofía, que tú ya en tu curso de filosofía habrás hablado de toda la etapa griega en varias clases. La lógica también, que es, bueno, usa la lógica, dicen, ¿no? Así que ahí es otro asunto que ya no le vamos a meter más mano ahí. La estética, jóvenes. ¿Ustedes sabían que los griegos fueron los creadores del concepto de la belleza? Ellos decían ser admiradores de la belleza y decían que el ser humano, mira, agarra esta, el ser humano es el único que puede admirar la belleza y el único que puede crear belleza también es el ser humano. Y tienen toda la razón, ¿verdad? Tú admiras la belleza, tú ves una chica bonita y dices, wow, qué belleza.
Tú ves un cuadro de arte y dices, wow, qué cuadro más bello, ¿sí o no? Y también puedes crear belleza. Tú puedes dibujar algo bello, puedes crear una obra literaria bella, etcétera, etcétera. Entonces, la estética es un aporte también de los griegos, que lo valoraban mucho, ¿ok? Los géneros literarios de tu curso de literatura, ahí, no sé, de la dramaturgia y no sé, la comedia, no sé cuántas cosas más, ¿ok? La oratoria, chicos, acá en Grecia habían grandes oradores. Estos señores que eran pues legisladores, muchos de ellos también eran oradores, ¿no? Usaban pues la palabra, la retórica con mucha facilidad. Quisiera saber acá en el aula 92, ¿cuántos hay buenos oradores? Pues ustedes son más chupados seguro, ¿no? Acá con el chat son buenos, valientes, ¿no? Sí, amiga, ¿no? Dame el teléfono, sí, me llamo tal, ¿no? Y en persona, más chupados que, ya mejor dejamos ahí si no te voy a avergonzar. Los juegos panhelénicos eran pues un conjunto de juegos que los griegos practicaban, que eran como unas costumbres, ¿no? Pero costumbres así nacionales, porque eran todas las polis. De todos estos juegos panhelénicos, había uno que era el más importante, los Juegos Olímpicos, que se realizaban en la ciudad de Olimpia, eran cada 4 años, y eran tan, pero tan así importantes, que hasta las guerras se paralizaban para que estas competiciones se pudiesen dar sin ningún tipo de dificultad. Los atletas de todo el mundo griego iban, ¿no?, a esta ciudad de Olimpia para participar en el triatlón, en el salto alto, lanzamiento de bala, ¿no? Y otras disciplinas más. Y tú no sabes qué le daban al ganador. A ver, ¿qué crees que le daban al ganador de estos Juegos, ¿no? Olímpicos, ¿no? A estos atletas destacados. ¿Les daban dinero? No. ¿Un trofeo? No. Te daban una corona de olivo, una corona así de hojas de olivo, te lo ponían ahí y ya con eso el griego se sentía lo máximo, como que había alcanzado la gloria total. ¿Y sabes por qué? Porque a los griegos no les interesaban las riquezas, no les interesaba pues aspectos materiales, sino más aspectos espirituales como el honor, como la gloria o la fama. Para ellos esas eran cosas inalcanzables y si un atleta los podía lograr, era lo máximo, ¿no? Que podía, a lo que podía llegar, ¿ok? Y el método científico también. Así que dejamos esa parte por ahí y ahora vamos con los periodos históricos, ¿ok? Mentira, históricos. Vamos a encontrar dos periodos, lo prehelénico y lo helénico. ¿Cuál es la diferencia, profesora? Yo te pregunto, ¿cuál es la diferencia entre ser de Chipre y ser de San Marcos? ¿No hay ninguna diferencia? Sí hay un poquito de diferencia, ¿verdad? Tú estás en Chipre y te estás preparando, estás como una etapa de calentamiento, una etapa de preparación, una etapa previa, ¿sí o no? Ya para que arranques a tu mundo o a tu vida universitaria. En el mundo prehelénico es lo mismo. Es una etapa previa, es una etapa de formación en donde se van a sentar los orígenes de lo que posteriormente va a ser la cultura griega, tal cual la vamos a conocer, admirar y todos los aportes culturales que nos van a dejar. Entonces, esta etapa prehelénica de formación de antecedentes tiene dos momentos, ¿no? Dos etapas, la etapa cretense y la etapa micénica. Durante esta etapa cretense tenemos la presencia de una isla poderosa que estaba al sur del mar Egeo. Estamos hablando obviamente de Creta, que en ese momento, solamente en ese momento, era la más poderosa de todas, ¿ok? ¿A qué se debía tanto poder, profesora? A la talasocracia. ¿Y qué era la talasocracia? Muy fácil. Es cuando el poder del gobernante está basado en el dominio del mar. Esa es la talasocracia. Si tú fueses un gobernante y fueras poderoso, rico, tuvieras mucho dominio y hegemonía, todo ese poder que tú tuvieses tuviera una sola base. ¿Sabes cuál es esa base? El comercio marítimo. Nada más. No es que tengas militares, no es que tengas grandes ministros, no es que tengas muchos recursos económicos, no. Lo que tú tienes es el dominio del mar, el dominio del comercio marítimo. Entonces, esa es la talasocracia y Creta era totalmente talasocrática. Se dice que ahí vivían, ahí gobernaban los reyes minos, ¿ok? Y los palacios más importantes, ¿no? El de Faestos, el de Agia Triada, pero sobre todo el palacio de Nosos, que la reconstrucción que le han hecho es preciosísimo, ¿no? Un palacio, no sé cuántas habitaciones tenía como 1000 habitaciones, era pues así todo decorado, con colores vivos, ¿no? Pintado así, con imágenes, mira, y como puedes ver,
Ahí tenemos el salto del toro, que era un peligroso juego practicado por los cretenses, pero esa imagen del salto del toro, ¿sabes dónde estaba decorando? Las paredes del palacio, pues. Así, en el palacio, imágenes como estas, tú encontrabas ahí dibujadas, pintadas, ¿no? La tauromaquia, chicos, ¿no? Qué interesante, ese deporte será, ¿será un deporte? Mira, ya, ahí sí me perdí. Ahora, ¿qué pasa en esta etapa, ¿no? Que es como que la cereza, ¿no? De la etapa cretense. El mito del Minotauro. ¿Se han escuchado, chicos, el mito del Minotauro? Mira, te la resumo en 5 líneas. Minos le pide una gracia al dios Poseidón, que es el dios del mar. Poseidón acepta y le entrega un toro hermoso, blanco, enorme, que te enamorarías del toro, de lo precioso que era. Minos este regalo lo muestra ante el pueblo, ¿no? Ante sus súbditos, como que es un favor de los dioses que le están entregando. Y así hacía una demostración de su poder. Pero a cambio, Minos tenía que sacrificar al animal, pero no lo hizo. Y lo que hizo fue sacrificar a otro toro. El dios del mar, Poseidón, se enfureció por tal engaño y lo castigó. ¿Y sabes de qué manera? Haciendo que la esposa de Minos se enamorara del toro. Es una locura, jóvenes, esto es una locura. Pasifae, la reina, se unió al toro. Esto es peor, chicos, esto ya no tiene ya explicación, ¿no? Se unió al toro y el producto de ello nació un ser mitad humano, mitad toro. Tenía cuerpo de hombre, pero cabeza de toro. ¿Sabes cómo lo llamaron? Minotauro. ¿Por qué? Porque como nació en el matrimonio, era el hijo de Minos. ¿Te das cuenta? Tal situación, chicos. O sea, escuchen bien esta parte, ¿ah? Nació en el matrimonio, por lo tanto, es tu hijo, ¿ok? Minotauro significa el toro de Minos. Mira, que sea feo el minotauro y que te asuste no era el principal problema. El principal problema es que era antropófago, comía carne humana. Lo encerraron en el laberinto para evitar la vergüenza, ¿no? Y para que no asedie todo el reino. Pero en ese laberinto, cada cierto tiempo colocaban a jóvenes vírgenes, ¿ah? Porque mira, el minotauro era exquisito, no se comía cualquiera, solamente comía jóvenes vírgenes y castos, ¿ok? Así que despreocúpate. Mentira. Entonces, cada cierto tiempo le metían al minotauro jovencitos, ¿no? Y pues era una suerte triste, ¿no? Por parte de estos jóvenes que murieron ahí. Chicos, ¿por qué se habla de la leyenda del Minotauro? Solamente por una interpretación, jóvenes, que en aquel entonces Creta era tan pero tan poderosa y controlaba toda esa zona que Creta solicitaba y exigía jóvenes para que sean llevados a la isla y sean alimento del Minotauro. Entonces tú, al escuchar eso, tú vas a deducir algo, que Creta era tan poderosa que tenía esta facultad, ¿no? De exigir en todo, ¿no? El mundo griego, estos jóvenes como tributo, ¿no? Como ofrenda. Entonces, esa es la idea de la leyenda del Minotauro, hacer entender el poder que tenía esta isla en esta etapa prehelénica. La etapa cretense termina cuando los aqueos, estamos hablando de un pueblo indoeuropeo, los aqueos van a llegar a, a invadir Creta y finaliza esta etapa dando inicio a la etapa micénica. Se llama micénica porque se van a fundar nuevas polis. Bueno, todavía no se llamaban polis, se llamaban ciudades, y estas nuevas ciudades van a estar en la península del Peloponeso. Estamos hablando de Tirinto y de Micenas. En esta etapa se va a dar un enfrentamiento que es conocido en la literatura universal, jóvenes. Estamos hablando de la guerra de Troya, ¿sí o no? La guerra de Troya, que tú en literatura seguro has escuchado de ella, porque Homero, ¿no? El poeta que existió, no sabemos, pero se le atribuye a Homero el haber, pues, ¿no? Contado, narrado de esta guerra. Y seguro que tú ya escuchaste de la famosa de manzana de la discordia, ¿verdad? Que dicen que la causa de esta guerra fue el rapto de Helena y toda una historia ahí, ¿no? Mítica que se menciona. Pero en realidad, chicos,
No fue esa la causa de la guerra, para nada, ¿ok? No es que sea envidiosa, ¿no? Pero o sea que Elena tampoco no era tan bella, ¿no? Tampoco no te pases, ¿ok? No puede ser provocadora una guerra tan así, no, no te pases, pues. No es que sea envidiosa, nomás te digo, ¿ok? Déjame que cierre un poquito la ventana, espérate. Ya, entonces, no es el rapto de Elena, sino es una causa de tipo económica comercial. ¿Cómo es eso, profesora? Mira, tú ves ahí en el mapa, ¿no? En el mapa, ahí en la parte del Asia Menor, donde dice Troya, ves eso, ¿verdad? Ahí donde dice Troya, donde estoy ahí con el cursor, estoy moviendo el cursor, ¿ves? Esa zona es un pequeño estrecho de agua, ¿no? Es una zona de, digamos que es como un paso, ¿no? Que conecta el mar Egeo con, ¿dónde está mi cursor? Se me perdió, ya. El mar Egeo, que es esta zona de acá, tú vas por este estrecho conocido como los Dardalenos y te va a conectar al Mar Negro, ¿ok? Por acá donde está el cursor está el Mar Negro. Tú pasas, cruzas por el Mar Negro y vas a llegar al estrecho del Bósforo. Y el estrecho del Bósforo, ¿sabes a dónde te conecta? Te conecta a Asia. ¿De qué queremos decir? Queremos decir que los griegos, ¿no? De acá de la zona del Egeo, utilizaban la ruta esta de acá de los Dardalenos, pasaban por el Mar Negro, luego por el estrecho del Bósforo y finalmente llegaban a la zona de Asia, donde ellos comercializaban sus mercancías, sus productos. ¿Y cuál es el problema, profesora? El problema es que al pasar por acá, por los Dardalenos, los troyanos comenzaron a elevar los impuestos, tomando en cuenta que ellos controlaban esa zona comercial. Entonces, para los griegos ya no era ventajoso utilizar esta ruta porque era muy costosa. Y los griegos comenzaron a, ¿no?, tener pues rivalidad con los troyanos a causa de esta situación. Entonces, esto fue lo que verdaderamente desencadenó la guerra de Troya, una causa de tipo económica, comercial, entre los griegos y los troyanos. Tú ya sabes que ganaron los griegos, ¿verdad? Ya está, no hay que decir nada más ahí porque los ganadores fueron los griegos. Vamos a la etapa helénica. En la etapa helénica vamos a encontrar 4 etapas, ¿ok? La primera es la oscura, luego tenemos la arcaica, la clásica y luego la helenística, o algunos también le llaman macedónica. La etapa oscura, como su mismo nombre lo dice, es una etapa de muerte, de dolor, destrucción, daños, ¿no? ¿Por qué es una etapa así, profesora? Porque la etapa anterior, lo que fue la etapa micénica, terminó con grandes invasiones jóvenes. ¿Sabes quiénes fueron los invasores? Los dorios, los jonios, los eolios y los aqueos. Pueblos que venían de la zona del Asia, ¿no? De la parte norte de Asia, y que fueron, llegaron hasta, ¿no?, la zona del Egeo, la zona balcánica, llegaron trayendo el hierro, pero invadieron y al invadir causaron destrucción, causaron muerte. Entonces la gente, ¿no?, de las ciudades comenzaron a escapar, comenzaron a migrar, ¿no?, a diferentes lugares, huyendo de los invasores. Las fortificaciones, ¿no?, la arquitectura también fue destruida. La escritura lineal A, la escritura lineal B también fue, digamos que, interrumpida, desapareció. Y fue una etapa de muchas muertes, de mucho caos. Por eso lo han llamado etapa oscura, ¿ya? Edad oscura. Guerras, muertes, destrucción y migraciones por parte de los campesinos, ¿no?, de las ciudades. Pero tú sabes, como dice el dicho, después de la oscuridad viene la luz, el sol, ¿no? Algo así es, ¿no? Ya el punto es que después de esta etapa oscura nace el mundo griego. Ya, mira, agarra este quiebre, ¿ah? Esta situación es importante. Es como si hubiese un gran sismo que destruyera todas las casas, edificios y muriera mucha gente también, sería un terrible desastre. Pero después de eso, a nosotros nos tocaría levantarnos, reconstruirnos
y al momento de la reconstrucción sería algo mejor que antes, ¿no? Sería algo más novedoso, más moderno, ¿no? Entonces, lo mismo pasa en el mundo griego. Tras la etapa oscura, que fue de destrucción, la etapa arcaica es una etapa de inicio, una etapa donde se va a configurar, donde va a surgir la cultura griega. Y comenzamos con la formación de las polis. Las polis son ciudades-estado. ¿Cómo es eso de ciudad-estado, verdad? Es muy fácil. Es una ciudad que tiene características de estado. Es una ciudad que se comporta como un estado. Por ejemplo, pongamos al Perú, el Estado peruano, ¿sí o no? El Estado peruano es una entidad, ¿no? Política, que tiene límites y fronteras, que tenemos una forma de gobierno, una legislación, ¿no? Que está en nuestra Constitución, tenemos actividades económicas, ¿no? Destacadas, ¿qué más? Tenemos no sé, un ejército, ¿no? Preparado para cualquier momento de ataques, qué sé yo, ¿verdad? Entonces tenemos características que nos diferencian del resto y que nos hacen autónomos, ¿no? Somos un estado separado del resto, con características independientes. Lo mismo pasaba con las polis griegas. Las polis griegas eran como estados y por lo tanto eran autónomas, tenían sus propios dioses, tenían sus actividades económicas más destacadas, tenían sus autoridades, ¿verdad? Tenían su ejército, entre otras cosas. Ahora, hay que tomar en cuenta que las polis, a pesar de estar separadas, también compartían varios elementos, como cuáles. Por ejemplo, compartían el idioma, compartían las costumbres, ¿no? Como los juegos panhelénicos, por ejemplo, la visita al oráculo para que te haga predicciones, ¿no? También compartían los dioses, ¿no? Del Olimpo. Entonces, había cosas que sí compartían, claro que sí, pero también las polis eran independientes y eran amigas, sí, porque venían de un mismo ancestro, todas se autorreconocían como un conjunto de ciudades que estaban unidas por lazos culturales, pero a la vez también eran rivales, y eso lo vas a ver tú claramente en las guerras del Peloponeso. ¿Alguien alzó la mano? ¿Qué pasó? Miss, ¿puedes repetir otra vez quiénes eran los polis o las polis? Sí, ya. Primero que hay que saber que las polis se originan en la etapa arcaica después de la destrucción causada por los invasores indoeuropeos, ¿ya? Ahí tenemos el origen de las polis griegas, en la etapa arcaica. Las polis son ciudades que se comportan como Estado, son ciudades que parecen Estado porque son independientes, porque tienen su propia forma de gobierno, sus propios dioses, su propio ejército, sus propias actividades económicas. Entonces son autónomas totalmente. Pero también entre todas las polis griegas hay algunos lazos comunes, ¿no? Hay elementos como la religión. Recuerda que las polis adoran a los mismos dioses del Olimpo, ¿no? Poseidón, Zeus, Afrodita, Atenea, son los mismos dioses. Por ejemplo, comparten costumbres como la visita al oráculo, como los Juegos Olímpicos, ¿no? La literatura, la filosofía, la oratoria. Hay muchos elementos culturales que sí lo comparten. También comparten el idioma y también comparten de alguna manera, pues, no sé, la escritura, ¿no? Entonces, hay cosas que sí son comunes para todas ellas, pero como repito, eran independientes porque su forma de gobierno, sus actividades económicas, sus leyes, sus ejércitos estaban totalmente separados. ¿Eran amigas las polis? Sí, porque recuerda que ellas venían de un mismo ancestro llamado Helen y porque compartían muchos elementos culturales, pero a la vez eran rivales porque habían pues sistemas de gobierno opuestos. En algunas partes se practicaba la democracia, en otras partes la aristocracia y en tiempos pasados también hubo timocracia, hubo tiempos de monarquía, entonces hubo también rivalidades que fomentaron pues, ¿no? Enemistades y pugnas que lo vamos a ver claramente en las guerras del Peloponeso. Ahora, una última cosa de la etapa arcaica son las colonizaciones.
Los griegos, como ya dijimos hace un momento, ellos se van a ubicar en la zona balcánica, pero también van a expandirse al resto, ¿no?, del mundo mediterráneo. Como puedes ver en el mapa, llegaron hasta Asia, norte de África, hasta la zona de Hispania, ¿no? Esa zona de la península ibérica, que actualmente es España y Portugal. En aquel entonces lo llamaban, bueno, en ese momento no sabemos exactamente cómo la llamaron, pero posteriormente esa zona es conocida como Hispania, ¿no? Entonces, todo esto que está pintado de color naranja es la explosión del mundo griego, es la forma como ellos van a colonizar todo el Mediterráneo. ¿Cuáles son los motivos de esta colonización? Número uno es el aumento demográfico. Cuando ya no hubo espacio para la población cada vez más grande, eso motivó a que muchas familias se retiraran a buscar nuevos lugares donde establecerse. Ahora, también toma en cuenta que el mundo griego tiene como característica geográfica que es montañoso, accidentado. Seguro cuando has visto las películas de 300, la película de la Odisea, ¿verdad? Te has dado cuenta por los escenarios que es una zona montañosa, accidentada, casi para la agricultura, no tira mucho para la agricultura, sino más bien para ganadería, para criar, no sé, ¿no?, ganado, pero no, en sí para la agricultura no es muy apta porque el suelo no lo permite. Entonces era un motivo más, ¿no?, la falta de alimento. Otro motivo también tiene que ver con los sistemas políticos opuestos. Vamos a suponer que en una misma polis la forma de gobierno establecida es aristocracia, pero hay facciones de la población que quieren que sea la democracia la que prime. Entonces, estas, digamos, pugnas políticas también podían motivar a que ciertos grupos se retiraran y fueran en búsqueda de otros lugares en donde hacer realidad sus aspiraciones políticas. Para que tú puedas pensar en colonizar un nuevo lugar, ¿no? Digamos que pensar en ir hacia otro escenario a colonizar, tenías que consultar al oráculo. El oráculo era, pues, de alguna manera, una forma de encontrar respuesta a interrogantes, ¿no? Si es que voy a tener éxito, si esta guerra va a ser una victoria o una derrota. Entonces, el oráculo era visitado, este, digamos que por uno de estos motivos, ¿no?, para las colonizaciones. Y también hay que tomar en cuenta el papel de los ejércitos, porque al momento de colonizar un nuevo lugar, no vas a ir de forma pacífica, vas a ir de forma violenta a imponerte, y los ejércitos también fueron importantes en el momento de las colonizaciones de la etapa arcaica. En la etapa clásica tenemos guerras, ¿no? Las médicas, las guerras del Peloponeso y el siglo de Pericles. Pero antes vamos a ver a Atenas y Esparta, y ya después al final veremos la etapa helenística, ¿ok? Así que antes de las guerras vamos a ver Esparta y Atenas. A ver, en el caso de Esparta, estamos hablando de una polis que tiene su origen en los dorios. Recuerda que los dorios son pueblos indoeuropeos que llegaron desde el norte de Asia trayendo el hierro. ¿Dónde se va a ubicar Esparta? En la península del Peloponeso, ¿ok? Zona también conocida como Laconia. Esparta, sus actividades económicas más importantes fueron de tipo agropecuarias. Profesora, ¿cómo es agropecuario? Es ganadería, también agricultura y también pesca. Entonces, esas fueron las actividades económicas más destacadas. Ahora, esta misma situación, jóvenes, hace que Esparta sea más fuerte por tierra. ¿Qué significa eso? Que si hay una guerra entre Esparta y Atenas, si Atenas atacara a Esparta por tierra, Esparta tendría más, digamos, condiciones para ganar o más probabilidad de ganar, porque no olvides que a su economía, al ser terrestre, ¿no?, agropecuaria, su economía le da esa fortaleza, le da esa experiencia en tierra, por lo tanto en tierra es más poderosa. En cambio, en el caso de Atenas, Atenas es comercial, significa que su valor está en el mar, su experiencia, barcos, la madurez, ¿no?, de conocer el mar, qué estrategias puede ahí plantear. Entonces, Atenas en el mar era una potencia, pero Esparta era en tierra.
Socialmente tenemos a los ciudadanos varones, ok, no lo olvides, que son los homoio, que significa los iguales, ¿ya? Los iguales. Recuerda que solamente son varones, son libres y pueden ocuparse de los asuntos del gobierno, ¿no? Pueden ocupar cargos públicos y también pueden ser parte del ejército, ¿no? Las famosas falanges, en donde los soldados de infantería se llamaban oblicas. Los periecos son los hombres libres, pero ellos no son ciudadanos, por lo tanto, pues no pueden hacer muchas cosas, como ser, digamos, tener oportunidades para ocupar cargos públicos, ser parte del ejército, ¿no? Esas cosas no se les permite a ellos, pero sí pueden trabajar y desempeñarse cumpliendo, pues, ¿no? Impuestos y eran libres. Y los ilotas son los esclavos. Los esclavos son la mano de obra gratis, ¿no? Porque son de tu propiedad y tú no le vas a pagar un salario, solamente les das la comida, ¿no? Y eso es. En el caso de Esparta, los esclavos son de las familias, de los homoio. A eso se le llama esclavismo particularizado, porque el esclavo le pertenece a una familia, a una persona, ¿no? Que eran los homoio. Esclavismo particularizado. En cuanto a lo político, en Esparta hay un gobierno de dos reyes. Uno de ellos es un sacerdote, el otro es un jefe militar. Hay magistrados que se encargan de ser como fiscalizadores, como personas que también van a apoyar en el tema de la justicia. Ellos son 5 y son los eforos. Y tenemos 2 asambleas, la Jerusía y la Apella. La Jerusía y la Apella son asambleas en donde primero la Jerusía es la que establece las leyes, ¿no? Es la que crea las leyes, mientras que la Apella es la asamblea donde aprueban las leyes, ¿ya? Ahí se aprueban. La Apella, tiene una importancia particular porque ahí están agrupados todos los ciudadanos varones. O sea, si tú eras un ciudadano varón de más de 20 años, tú tenías que participar obligatoriamente en la asamblea de la Apella, porque ahí tú vas a tener voz, voto, ¿no? Y se iban a tomar, pues, ¿no? Decisiones. Y si hablamos de la Jerusía, los que participaban ahí no eran todos los varones, eran los gerontes. Y los gerontes eran personas, ciudadanos, ¿no? Que pues ocupaban ese cargo para poder elaborar las leyes, ¿ok? Ahí tenemos la imagen de un hoplita, que era un soldado de infantería, y tenemos por ahí la imagen o la escultura de Licurgo, que fue el más importante legislador espartano. ¿Por qué es importante Licurgo, jóvenes? Porque Licurgo fue un orador, político, estratega, ¿no? Reformador espartano, que fue el que más influyó en las reformas de Esparta, en sus reformas ¿no? de tipo legislativas, en sus reformas de tipo militares, educativas, en todo eso influyó Licurgo. ¿Tú sabías, por ejemplo, que los espartianos o espartanos buscaban la eugenesia? ¿Ustedes saben, jóvenes, qué es la eugenesia? Seguro que has escuchado la palabra, ¿verdad? La eugenesia es la búsqueda del ser humano perfecto. Era algo que los espartanos buscaban. Por eso que cuando un bebé nacía, inmediatamente lo revisaban de pies a cabeza. Si le encontraban un defecto como un lunar muy grande, una mancha, o era un bebé muy pequeño, ¿no? Lo mataban, ¿no? Se deshacían de ese bebé y solamente quedaban vivos los bebés en condiciones físicas, ¿no? Así como un bebé robusto, ¿no? Un bebito, pues, que su apariencia te dé, ¿no? Esa impresión de que va a ser un hombre, ¿no? Con portes, ¿no? Con portes para ser un buen militar. Entonces, este bebé que quedaba vivo, ¿no? Lo ponían con su familia hasta que cumplía 5 o 6 años, nada más. Luego ese niño era entregado por su familia al Estado espartano y hacían de él un soldado porque lo entrenaban toda su vida para ser un militar. Era una educación castrense la que estos niños recibían hasta los 18 años, cuando se supone que ya estaban listos
para empezar su vida militar hasta los 60 años, que servían como soldados de infantería y estaban siempre, digamos que, dispuestos, ¿no?, a defender a su patria. Así que esos jóvenes es la búsqueda, ¿no?, de la perfección humana por parte de los espartanos, y todo apuntaba a una sola cosa, que era tener pues la mayor capacidad militar, ¿no? En el caso de Atenas tenemos que es una polis que tiene su origen en los jonios, estuvo ubicada en la península del Ática, y como te mencioné, al ser su economía de tipo marítima, ¿no?, comercio marítimo, Atenas era una potencia en el mar, ¿ok? En cuanto a sus sistemas de gobierno, mientras que Esparta era aristocracia terrateniente, porque gobernaban los grandes hombres que tenían muchas tierras, propiedades, ¿no? En el caso de Atenas no fue aristocracia, sino democracia, como hace un momento ya lo hemos mencionado. Pero esta democracia, ¿no?, fue consolidada por Pericles, porque hubo otros reformadores que también propusieron formas de gobierno, como por ejemplo Clístenes, ¿no?, en donde crea la democracia, pero no se consolida todavía. La democracia era como un sistema más de los muchos otros que también se habían practicado. Fue recién Pericles quien, al otorgar un salario a los magistrados y funcionarios, pues ahí, ¿no?, le da este aspecto que faltaba, ¿no?, de convertirlo en una forma de gobierno que satisfacía, ¿no?, digamos, a la mayoría de la población. Entonces, se logra consolidar durante su gobierno, que fue una etapa también de mucho apogeo. Tenemos por acá socialmente a los ciudadanos varones libres llamados atenienses o también eupátridas. Son libres, son varones que pueden ocupar cargos públicos y tenían derechos políticos, ¿no? Decir derecho político ya te dice pues que ellos eran libres, con libertad de expresión, con capacidad para ser, ¿no?, personas de ocupar cargos públicos, etcétera, etcétera. Los metecos eran libres, pero no eran ciudadanos. ¿Y por qué? Porque ellos mayoritariamente eran extranjeros. Llegaron a Atenas, ¿no?, de otras partes, y ellos pues se sometieron para trabajar, para servir, ¿no?, pero siempre con un salario y nunca como un ciudadano, ¿no? No tenían esos privilegios ni esas distinciones, solamente eran libres y podían trabajar. Y los doulios son los esclavos de Atenas. Se les llamaba doulios. Y acá en Atenas hay dos tipos de esclavismo: esclavismo masificado y esclavismo particularizado. El particularizado es cuando los esclavos le pertenecen a una persona o a una familia, pero el esclavismo masificado es cuando los esclavos le pertenecen al Estado. Entonces son dos tipos de esclavismo con características diferentes, y en el caso de Atenas existían los dos, pero como vimos hace un momento, en el caso de Esparta solamente era particularizado. Ahí tenemos la lista, ¿no?, la galería de algunos legisladores como Dracón. La importancia de Dracón, jóvenes, es que él va a hacer un código de leyes. ¿Qué significa eso, profesora? Significa que antes las leyes no estaban escritas, las leyes estaban así, orales, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema de que la ley sea oral? El problema puede ser que dos personas cometan un mismo delito y se les castigue con penas diferentes. ¿Por qué? Porque de repente el caso de esta persona tú lo puedes interpretar de una manera y aplicar una forma de castigo, y la otra persona que ha cometido el mismo delito tú lo puedes interpretar de una manera diferente y con otro castigo de repente, ¿no?, más severo. Entonces, al final, que la ley sea oral generaba estas situaciones, generaba estos desequilibrios, y no parecía justicia, más bien parecía injusticia. Entonces, Dracón lo que va a hacer es codificar todas las leyes y ponerlas por escrito en un código, en donde además, ¿no?, de tener esta importancia de ser un código, también se le dice que era muy rígida, que era muy severa. Por eso se le conoce como el Código Severo, porque sus castigos podían incluir, ¿no?, penas muy extremas, ¿no?, incluida la muerte.
Entonces, por eso se le llama Código Severo. En el caso de Solón, tenemos que estableció la timocracia, que es como un antecedente de la democracia. Es como una etapa previa a la democracia. Y por ahí tenemos a Clístenes, que crea la democracia, pero como te repito, Pericles lo va a consolidar. En el tema del gobierno tenemos que en Atenas gobiernan ministros llamados arcontes. En cuanto a la justicia, tenemos el tribunal de las Eliastas, ¿ya? Este tribunal aplicaba la justicia. Y en cuanto a las asambleas, tenemos dos, la bulé y la eclesía. Profesora, ¿cuál es la más importante? La eclesía, jóvenes, porque recuerda que en la eclesía ahí participaban todos los varones, obligatoriamente, para que puedan expresar su voluntad, sus críticas, en fin. Entonces, la eclesía era la más importante y la bulé se encargaba de preparar las leyes. Bien, chicos, una vez que ya un poco hemos resumido lo más importante de Atenas y Esparta, ahora respecto a las guerras médicas sabemos que fue un enfrentamiento de varias décadas, ¿no? Fueron aproximadamente 50 años, en donde los griegos se enfrentan a los persas. Profesora, ¿por qué se enfrentaron, ¿no? Estos dos grandes, ¿no? Grandes pueblos. Se enfrentaron porque Persa estaba en plena expansión, ¿no? Entonces, como tú puedes ver acá en el mapa que se nos ha colocado, en este mapa vemos que todo lo que está de amarillo oscuro es la expansión de los persas. Es bastante, ¿sí o no? Profesor, es un montón. Claro que sí, jóvenes, es un montón. Y los persas, como estaban en proceso de expansión, eso ponía en peligro los intereses de los griegos, porque en cualquier momento, sí o sí, iba a haber un choque entre ellos. A eso hay que sumarle el tema comercial. La zona del mar Egeo, que ahí puedes observar, ¿no? La zona del mar Egeo era una zona de mucho, mucho comercio, que no solamente los griegos y los persas lo disputaban, también los romanos, también los egipcios. Había muchos pueblos que disputaban esta zona por la gran cantidad de comercio que había. Entonces, también un motivo de esta guerra es la hegemonía o el control comercial en la zona del Asia Menor y el mar Egeo. ¿Cuál es el detonante de esta guerra? ¿No? El detonante es la rebelión de Mileto. ¿Dónde está Mileto? Puedes ver ahí en la parte del Asia Menor, ¿no? Ahí en ese puntito que estoy señalando dice Mileto, que antiguamente fue una polis griega. Mileto se va a rebelar, ¿sabes por qué? Porque los persas enviaban a sus, digamos, eran como jefes provinciales que se llamaban sátrapas, y estos jefes provinciales persas iban a estas polis griegas que estaban ubicadas en esta zona del Asia Menor y les comenzaban a cobrar grandes impuestos y a imponer prohibiciones y castigos. Entonces, Mileto se revela ante esa situación y cuando los griegos sienten el llamado, ¿no? de su polis hermana Mileto, los griegos se van a unir, van a juntar tropas, ¿no? ¿Y todo para qué? Para hacer frente, ¿no? Hacer frente a este enemigo que eran los persas. Entonces la rebelión de Mileto sería pues el detonante que originó esta gran guerra. La guerra tiene tres etapas. En la primera de ellas, la batalla de Maratón, es una guerra que que ha generado, pues, ¿no? Que esta palabra maratón, de alguna manera sea como o sea, la palabra maratón se usa para denominar competencias de carrera, ¿no? Tú lo sabes, ¿no? Cuando dice vamos a correr una maratón, es porque va a haber una competencia de atletismo. ¿Y esto por qué, verdad? Esto porque cuando se dio esta batalla, bueno, esta primera etapa de la guerra médica, hay un soldado ateniense al cual se le encargó que fuera corriendo hacia Atenas a llevar la noticia de que habían ganado. Entonces, este soldadito corrió hasta Atenas y cuando llegó, cayó y murió.
No sabemos el motivo, ¿no? Si agotamiento o le dio un paro o algo, pero murió. Entonces, en honor a él, ¿no? Hasta el día de hoy tenemos, ¿no? Que las competencias de carrera se les conoce como maratones. Ahora, la primera guerra médica fue triunfo de los griegos, ¿no? Ellos ganaron ahí. En la Segunda Guerra Médica también es triunfo griego, o sea, la etapa es un triunfo de los griegos, pero hay una batalla donde los persas lo van a ganar. Y estamos hablando de la batalla de las Termópilas, que es una batalla, pues, súper conocida. ¿Por qué? Porque todos sabemos y todos recordamos el heroísmo, el coraje, o sea, no sé cómo llamarlo, ¿ok? Pero ¿cómo imaginas que 300 espartanos van a poder hacer frente a un ejército de 10.000 persas? Eso es un conflicto, eso es un choque desequilibrado, ¿sí o no? 300 hombres contra 10.000 hombres, eso es una idea, pues, demasiado, no sé, una locura, ¿no? Pensar que puedes ganar ante una situación así. Pero los espartanos en esta batalla de las Termópilas demostraron pues su valentía, su fortaleza. Y si bien es cierto, no ganaron, lo que sí lograron es hacer como que contener a los espartanos para que los griegos, bueno, contener a los persas para que los griegos pudiesen, digamos que, hacer un contraataque, ¿no? Hacer la defensa. Y en la última guerra médica tenemos que se consolida la Liga de Delos. La Liga de Delos, jóvenes, va a ser una agrupación de ciudades griegas dirigidas por Atenas. Y esta Liga de Delos logró consolidarse al final de las guerras médicas y gracias a esta liga Atenas pudo ganar, ¿ya? Así que Atenas ganó, sí ganó la guerra, tú ya lo sabes, pero fue con el apoyo de eh, estas polis que siempre estuvieron apoyándola. Se firmó la paz de Simón y Esparta tuvo que aceptar su derrota, Esparta entró en decadencia, Esparta pues tuvo que alejarse, ¿no? A varios cientos de kilómetros de la zona del mar Egeo, donde los griegos van a tener ahora control. Y vamos a ver, jóvenes, que todo esto da origen o facilita, ¿no? Facilita el gobierno de Pericles, conocido como el siglo de Pericles. Es una etapa de apogeo, de esplendor, de auge político y también económico, bastante económico, porque Atenas, ahora que se ha convertido en la primera polis de todo el mundo egeo y es la más poderosa y comercialmente es la que está por encima de todas, entonces Atenas va a disponer de una gran cantidad de riquezas, con lo cual Pericles va a impulsar el arte, la ciencia, los deportes, la cultura y también muchas construcciones, jóvenes, muchas construcciones, como por ejemplo el Partenón, el Erectión, los Propileos, ¿qué más? El puerto del Pireo, ¿no? Entonces hay una serie de construcciones que Pericles va a impulsar durante su gobierno y no olvidemos, chicos, también la consolidación de la democracia, ¿no? Que fue obra de Pericles. Chicos, permítanme que voy a tener un poquito de agua, se me está secando la garganta. Quédense ahí. Ya, chicos, traje mi chupón, mi agua chupón. Les decía que es una etapa de apogeo, de auge, donde se incentivan las artes, las construcciones, también la política, y es una etapa en donde la autonomía y las riquezas de Atenas van a comenzar a causar la envidia de otras polis, entre ellas Esparta, que era algo así como su principal enemiga.
llega un momento en que ambas se van a enfrentar en lo que se van a llamar las guerras del Peloponeso. Las guerras del Peloponeso son guerras fratricidas porque se trata de una guerra entre polis hermanas. No olvides que los griegos, a pesar de sus rivalidades, ¿no?, y sus autonomías, todos ellos son como hermanos. Entonces, la guerra del Peloponeso es una guerra de todos contra todos. ¿Estás con los espartanos o estás con Atenas? Pero estás de un bando. No puede ser que estés neutral. Ninguno estuvo neutral. Todos estaban con Esparta o con Atenas. ¿Por qué se enfrentan? Por dos cosas. Pugnas, ¿no? Pugnas de poder. Ambas querían tener la hegemonía en la zona de los Balcanes. Y también se enfrentan por sistemas políticos opuestos. Atenas es democracia y Esparta es aristocracia. Son dos gobiernos totalmente distintos. La guerra del Peloponeso tiene 3 etapas. En la primera, Esparta ataca. Entonces los atenienses van a tratar de huir de los ataques y van a tratar de buscar refugio. Entonces Pericles, que era el gobernante, va a tener que rescatar a la gente de su ciudad, llevándolos hacia el puerto del Pireo, en donde supuestamente la gente iba a encontrar, ¿no?, refugio. Pero las condiciones de hacinamiento hizo que se generaran, pues, enfermedades, lo cual generó una peste, y la gente se contagiaba y comenzó a morir. Lo mismo le pasó a Pericles, ¿no? Contagiado de esta peste, Pericles murió en la primera guerra del Peloponeso. Se firmó la paz de Nicias, pero de alguna manera no fue efectiva porque la guerra continuó. Años después, la guerra otra vez se reabrió, ¿no? Se volvió a reabrir, y esta vez Atenas es traicionada y abandonada. ¿Por qué decimos eso, jóvenes? Porque sus aliados de la Liga de Delos la van a abandonar. ¿Y por qué la abandonaron, verdad? La abandonaron porque Atenas les exigía mucho apoyo. Dame barcos, dame soldados, quiero armas, ¿no? Exigía mucho. Y sus aliadas ya estaban bastante debilitadas, ya no tenían la capacidad. Y si pones, digamos que si recordamos lo anterior, cuando Atenas venció a los persas, y por eso es que Atenas entró en una etapa de esplendor, ¿no?, y máximo apogeo. Si tú, pues, recuerdas esa etapa, te vas a dar cuenta que Atenas gozó de esa riqueza y apogeo de manera muy egoísta, porque no le dio también esos privilegios y, digamos, compartió, ¿no?, las riquezas con las polis que le habían ayudado. Entonces, en esta nueva guerra, estas polis no querían repetir el plato. O sea, ponte en el lugar de ellas, ¿no? Otra vez voy a ayudar a Atenas, voy a hacer que gane, y cuando Atenas gane, no me va a dar nada, no me va a compartir su poder ni sus riquezas, solamente la va a disfrutar ella. Entonces, ¿a mí qué me conviene? Yo, porque estoy dando mi vida, gastando todo lo que tengo para apoyar a una polis, ¿no?, que al final no me va a recompensar en nada. Entonces, de alguna manera, la experiencia de las guerras médicas, en la que Atenas no compartió su poder, sino que la disfrutó en una etapa muy solamente centrada en Atenas, y más la debilidad, ¿no?, por la que estaban atravesando la Liga de Delos, hizo que la abandonaran, y Atenas, al quedarse sola, es mucho más fácil de ser derrotada. Los espartanos buscaron ayuda de los persas y derrotaron a Atenas en la batalla de Egospótamos. Y así terminan las guerras del Peloponeso. ¿Ok? Chicos, cuando terminan las guerras del Peloponeso, hay consecuencias terribles. La primera es que el mundo griego entra en decadencia, en crisis, porque recuerda que todos participaron y al final todos salieron dañados, ¿no?, con muertes, con gastos, destrucción. Otra característica es la hegemonía de Esparta. Esparta gana y sí va a entrar en una etapa de hegemonía, sí, pero esa etapa es muy breve, es muy efímera, porque al poco tiempo hay un nuevo enfrentamiento entre Esparta y Tebas, que era una polis griega. En este enfrentamiento de Esparta contra Tebas, Esparta fue derrotada en la batalla de Leuctra, y de esa manera, pues, consolidamos, ¿no?, la idea de que Esparta sí triunfó y sí gozó de una hegemonía
pero fue bastante efímera. Respecto al imperio persa, recuperó su poder y sus territorios, y las polis griegas, como te digo, todas entraron en decadencia. ¿Sabes quién fue la que más decadencia va a sufrir? Atenas, ¿no? Obviamente que Atenas, en donde inclusive se dice que va a ser gobernada por 30 tiranos, ¿no? Ya que la democracia cayó totalmente como forma de gobierno. Ahora sí, chicos, antes de ir con los romanos, vamos a dedicar 3 minutos a esta parte última que es el mundo helenístico. Cuando hablamos del periodo helenístico, nos vamos a referir a un pueblo que estaba ubicado al norte de Grecia. Estamos hablando de Macedonia. Los macedonios eran pueblos guerreros que tenían como líder al rey Filipo II. Filipo II fue un rey que siempre admiró la cultura de los griegos. Tanta fue su admiración que a su hijo Alejandro lo puso como alumno del gran maestro Aristóteles, ¿no? Aristóteles fue el profesor de Alejandro Magno. Filipo II, producto de esta admiración que sentía por el mundo griego, va a tener la ambición de conquistarlo para fusionar sus culturas. Y esta ambición, Filipo II lo va a hacer realidad en la batalla de Queronea, cuando los macedonios, aprovechando la debilidad del mundo griego, ¿ok? Los macedonios van a atacar y van a derrotar a los griegos. Entonces, la derrota de los griegos en manos de Filipo II se realizó con la batalla de Queronea. Tras eso, Filipo II muere y quien va a quedar como su sucesor es su hijo Alejandro, ¿no? Que la historia conocerá como Alejandro Magno. Alejandro Magno va a realizar grandes conquistas. Y eso que era bastante joven, ¿ah? ¿Saben qué edad tenía Alejandro Magno cuando sucedió a su padre? Tenía jóvenes como la edad de ustedes, 17 años, 18 años, era bastante joven. Pero su experiencia militar era ya consolidada, porque desde muy jovencito, ¿no? Casi niño, Alejandro Magno acompañaba a su padre a las conquistas, a las batallas. Por lo tanto, al momento que se convierte en su sucesor, Alejandro Magno va a iniciar una serie de conquistas derrotando a los egipcios, Babilonia, a los persas también. En la batalla de Gaugamela derrota a los persas, e inclusive llegó hasta la India, ¿no? El imperio persa, el imperio macedónico va a ser enorme, ¿no? Pero, como tú sabes, Alejandro Magno murió bastante joven y con su muerte, todo su gran imperio va a ser dividido entre sus tres discípulos, bueno, discípulos no, sino sus tres generales, ¿ok? ¿Quiénes son sus tres generales? Antígono, Seleuco y Ptolomeo, ¿ya? Estos tres generales, como mira acá, creo que vamos a ponerle. Uy, nos vemos. Uy, estas cosas, no, estas cosas me están traicionando. Esto no. Uy, tantos anuncios que me salen. Ya, permítame tomar mi agua. Ups. Ya, estamos acá para terminar con esto. Les decía que sus tres generales son los que se van a repartir el imperio. Ahí tienes a los Ptolomeos, ¿no? Ptolomeo, que se va a quedar con la parte norte de África, la zona de Egipto. Tienes a Seleuco, que se va a quedar con la zona de Siria. Ahí va a crear la dinastía seleucida. Y tienes por último en Macedonia, ahí va a quedarse el general Antígono, que va a fundar la dinastía de los Antigónidas, ¿ok? Así que tenemos ahí el reparto del imperio macedónico. Y finalmente, chicos, el helenismo, ¿no? El helenismo, que es la fusión cultural entre Oriente y la cultura griega, ¿no? Es un choque de culturas que va a dar origen a algo fusionado, de lo cual nosotros somos parte de eso porque hemos recibido esa herencia que ha venido pasándose desde la antigüedad, ¿no? Pasando por la Edad Media, ¿no? Moderna, y ha llegado al mundo contemporáneo. Bien, chicos, dejamos ahí, vamos con Roma.
En el caso de Roma tenemos a esta civilización que tiene su origen en el centro de Italia. O sea, cuando los romanos aparecieron por primera vez, ellos eran una cosa pequeñita, jóvenes, muy pequeñita, porque solamente estaban ubicados en el centro de Italia, a orillas del río Tíber, en lo que se conocía como el Valle del Lacio. Esta zona fue tan pero tan fértil que atrajo la atención de muchos pueblos, numerosos pueblos que fueron llegando, como los samnitas, los celtas, los umbrios, los sabinos, los etruscos, los latinos, los griegos, ¿no? Eran muchos pueblos los que llegaron a este lugar porque era una zona muy fértil. Pero tú sabes que no es lo mismo llegar primero que llegar segundo, tercero, cuarto y quinto, ¿sí o no? Llegar primero es algo diferente. Y acá también, jóvenes, hay que tomar atención a este punto, porque de todos estos pueblos que llegaron al centro de Italia, los primeros en llegar, ¿sabes quiénes fueron? Los latinos, jóvenes, los latinos. Y ellos dicen ser los fundadores de Roma. Eso es lo que ellos dicen. Nosotros somos los que hemos fundado Roma, por eso tenemos más derechos que el resto. Eso decían los latinos por haber sido los primeros en llegar a este lugar. Respecto a la periodización de la cultura romana, tenemos la monarquía, la república y el imperio, ¿no? Durante la monarquía tenemos que el poder mayor está en manos del rey. Durante la república, el mayor poder está en manos del senado. Y durante el imperio, el mayor poder está en manos del emperador. ¿tá? Así que no olvidemos, ¿no? Monarquía, rey. República, senado. E imperio, el emperador. Si me preguntas por el senado tuvo mayor poder durante la república. Pero durante la monarquía también existió. Y durante el imperio siguió existiendo el senado. Pero tanto en la monarquía como en el imperio, el Senado no tuvo mayor protagonismo, ¿no? Fue como una entidad más, nada más, pero no tuvo mayor poder. Solamente en la República es donde el Senado tiene ese gran poder para tomar decisiones. En cuanto a los orígenes de Roma, tenemos dos formas de explicar esto. Primero, la leyenda o mito de Rómulo y Remo. Chicos, permítanme que voy a tomar agua. A ver, se me seca la garganta mucho. Ya, ok. Entonces le decía que tenemos dos formas de explicar el origen de Roma. La leyenda de Rómulo y Remo nos habla de que en el reinado del dios Numitor, su hermano Amulio le tenía tanta envidia que un día lo mandó a apresar, ¿no? Y le quitó su reinado. Entonces este hermano malo, Amulio, se quedó con el trono del reino de Albalonga y a su sobrina, que era la hija de su hermano rey, ¿no? A Rea Silva, la obligó a convertirse en una sacerdotisa del dios Marte, que en Roma era conocido como el dios de la guerra. Entonces Rea Silva era tan bonita que dice que el rey Marte se enamoró de ella, la cubrió con su sombra y Rea Silva quedó embarazada. Cuando su tío malo Amulio se dio cuenta del embarazo de Rea Silva, esperó que nazca, ¿no? El producto de ese embarazo y fueron dos gemelos, ¿no? Los cuales fueron arrojados por un monte, pero no murieron, porque fueron rescatados por una loba, la famosa loba Luperca, la cual los crió y amamantó hasta que fueron más grandecitos. Un día, unos campesinos que pasaron, vieron a estos dos niñitos, los rescataron y los criaron hasta que se hicieron adultos. Cuando Rómulo y Remus fueron adultos, se enteraron de la verdad de su historia, que su abuelo malo Numitor, bueno, su tío abuelo Numitor los había mandado a matar y que a su verdadero abuelo, Numitor, su verdadero abuelo, estaba apresado, ¿no? Entonces, Rómulo y Remo derrotaron al rey malo llamado Amulio
y a su tío abuelo, bueno, o a su abuelo Numitor, lo rescataron y le entregaron nuevamente su reino. Entonces, Numitor, en agradecimiento, les entregó un territorio. ¿Y sabes cuál era ese territorio? El Valle de Lacio, pues jóvenes. El Valle de Lacio se les fue entregado a Rómulo y Remo y ellos tenían que ocuparse de fundar un reino. Cuando Rómulo y Remo estaban haciendo pues las mediciones o estaban tratando de pensar cómo iban a construir su reino en este lugar, hubo una situación un poco que no está muy esclarecida, pero Rómulo sin querer mató a su hermano Remo. Por lo tanto, Rómulo es el que queda como el fundador de Roma. Y el origen histórico, jóvenes, nos habla de que en el Valle de Lacio llegaron, ¿no?, diferentes pueblos, pero como te dije, los latinos fueron los primeros en llegar, por lo tanto, ellos van a ser considerados como los fundadores de Roma y posteriormente llegan otros pueblos, entre ellos los etruscos, que si bien es cierto los etruscos no son fundadores porque llegaron después, pero los etruscos son los que más elementos culturales van digamos, heredar a Roma. Ellos son los que con su cultura son los que más van a influenciar al mundo romano. Entonces podríamos decir que Roma es la síntesis de muchos pueblos, como los latinos y etruscos, que llegaron a este lugar y finalmente dejaron sus aportes culturales. Socialmente, jóvenes, tenemos una pirámide que, como tú puedes ver, es bastante rígida, así como que es totalmente vertical, en donde en la cúspide están los patricios, luego los plebeyos, los clientes y finalmente los esclavos. En el caso de los patricios, son el grupo más privilegiado, que tienen riquezas, que pueden ocupar cargos políticos, pueden participar del ejército, y todo ¿por qué, verdad? Todo ¿por qué? Porque ellos dicen ser los únicos ciudadanos, los únicos. Entonces, ¿cuál sería la explicación o justificación para que los patricios se llamen así, verdad? Muy fácil, jóvenes, muy fácil. Los patricios decían, nosotros somos los descendientes de los fundadores de Roma. Y tú ya sabes quiénes son los fundadores de Roma, ¿verdad? ¿Quiénes eran los fundadores de Roma? Los latinos. Por lo tanto, los patricios son los descendientes de los latinos. Y ellos se hacen llamar los únicos ciudadanos porque tienen un derecho fundacional. Ellos tienen derecho de antigüedad. Al ser los primeros en entrar en Roma, los patricios sienten que los latinos, que eran sus antepasados, son los como que dueños de Roma, ¿no? Y ellos justificaban en eso su poder y sus privilegios ante el resto de la sociedad. A ver, chicos, déjenme revisar algo. A ver, permítanme. Ah, creo que es aquí. A ver. Ajá. Ya sabía que ustedes estaban acá en el chat comentando. Se me acabo de acordar. Dije, no vaya a ser que en el chat estén colocando algo. Y efectivamente, chicos, ustedes han puesto un montón de cosas por acá. A ver qué aportes han puesto, ¿no? Ajá. ¿Machistas? Así, ¿quién es machista? Ajá. Ya hablaron del ex por acá. Ajá, lo estético. Claro, Pablo, ¿no? Los griegos crearon lo estético. Muy bien. Ajá. Si vimos. Pues, lástima, no te la puedo decir yo. ¿Cómo es eso, Leonardo? No entiendo. Ajá, es su hijo de otro padre. Ajá, ya, el Minotauro seguro, ¿no? Ah, huele envidia. ¿Quién me ha dicho envidiosa? Leonardo, ¿no? En sus comentarios. Ajá, no veo el santito de atrás. ¿Quién es Leonardo? ¿Quién es Leonardo que escribe estas cosas, no? Ay, no puedo repetirlas. Ajá, la calma, Brasil, el Kratos. Ajá. Ya, ¿cómo matas a tu... Ay, Macarena, ¿no? Es que, ahorita te explico. Ajá, pasa en contexto. A ver, ya está. Lo que pasa es que Rómulo y Remo estaban midiendo, o sea,
en esta zona esa zona que les entregaron a ellos para que fundaran su reino, era una zona llena de colinas, o sea, como cerros, ¿no? Entonces, mientras que Remo decía, mira, Rómulo, en este lugar hay que fundar nuestro, ¿no? Reino y acá hay que poner nuestro palacio, ¿no? Entonces Rómulo le decía, no, 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 mejor acá hay que poner nuestro palacio, en esta montaña, en esta colina. Entonces, esta situación generó en ellos algunas, ¿no? Discusiones, y cuando estaban, pues, en estos pleitos, Rómulo lanzó una especie de objeto contundente que terminó golpeando en la cabeza a Remo y lo mató. Entonces no es que sea sin querer, sino que fue una situación, ¿no? Además, es un mito, jóvenes, eso es de mentira. A ver, ¿qué van a decir? ¿Quién alzó la mano? Ya me he hecho reír, chicos. Ya no nos hagamos mucho problema porque es una fantasía, es un mito. Ya, entonces vamos con... Ya, decíamos que los patricios son los que se hacen llamar nobles y ciudadanos. ¿Y todo por qué? Porque ellos eran descendientes de los latinos. Ellos decían, mis antepasados han fundado Roma, por lo tanto yo tengo derechos de antigüedad. Yo soy el único que tiene derechos para ser un ciudadano y tener derechos y privilegios y riquezas y todo eso. Mientras que los plebeyos eran hombres libres, pero ¿sabes cuál es el problema de los plebeyos? Que ellos llegaron después de la fundación de Roma. Ellos llegaron ya cuando Roma estaba pues fundada, consolidada, y por eso es que ellos no tenían ese título de ciudadanos. Por lo tanto, a pesar de ser libres, ellos tenían que trabajar para pagar muchos impuestos y casi siempre todo lo malo, ¿no? Las leyes, los impuestos y muchas reformas siempre los afectaban a ellos y privilegiaban obviamente a los patricios. Por eso que los plebeyos van a comenzar a luchar, hasta que en algún momento van a conseguir cambiar su situación y comenzar a obtener derechos, como la ley de las 12 tablas, que en un momento más vamos a ver eso. Ahora, en la antigüedad habían esclavos, tú ya lo sabes, ¿verdad? Claro que sí. Pero para ser un esclavo, habían diversas formas de, digamos, de obtenerlos, ¿no? Por ejemplo, una primera forma es que tú compres un esclavo en un mercado, porque los esclavos eran como mercancías. Otra forma es que tú en una guerra conquistes un pueblo y los esclavices. Entonces, es una segunda forma. Y otra forma es tener muchas deudas y también convertirte en esclavo producto de tus deudas. ¿Ok? Eso existía en la antigüedad, chicos. Entonces, nadie quiere ser un esclavo. ¿O acaso tú quieres ser esclavo? No creo, ¿verdad? O sea, ¿quién quiere ser esclavo? Nadie. Entonces, si tú tenías muchas deudas y no querías convertirte en esclavo, había una forma, chicos, un secreto, ¿ok? ¿Cuál es esa forma? Ir a un patricio dominante y pedirle que te proteja. Este patricio dominante es un patricio padre de familia, se les decía paters familias. Entonces, este patricio es un noble influyente, de apellido, de alcurnia, ¿no? Así un patricio dominante, que te va a aceptar, ¿ok? Tú le vas a dar pena y te va a aceptar. Y desde ese momento, tú vas a tener su protección y ya no te vas a convertir en un esclavo, ya no. Pero vas a tener que convertirte en algo así como su, ¿cuál sería la palabra? Vas a tener que estar al servicio de ese patricio. Vas a tener que, de alguna manera, retribuirle eternamente porque ha logrado rescatarte de la condición de caer en esclavo. Así que en Roma había muchos clientes. ¿Y sabes por qué habían tantos clientes? No es porque la gente le gustara endeudarse, sino como la vida era tan pobre, habían muchos campesinos que durante una mala cosecha se arruinaban, no tenían que comer, debían dinero, y cuando ya no podían pagar sus deudas, podían convertirse en esclavos. Antes de ser un esclavo, mejor soy un cliente.
al menos ya sigo siendo libre, sigo trabajando y solamente tengo que retribuirle en agradecimiento al patricio, ¿no? Que me ha protegido, pero es mejor que ser esclavo. Y los esclavos, chicos, ya tú sabes, ¿no? Mano de obra, mercancías, los puedes regalar, matar, comprar, vender. Ahora, solamente hay un detalle que quiero que lo tomes en cuenta. Casi siempre cuando tú piensas en un esclavo, seguro que te lo imaginas todo zarrapastroso, sucio, ignorante, como que ya lo peor, ¿no? Sé que ya un esclavo, el pobre no tiene nada, ¿no? Apenas si sabe, ¿no? Hablar. Pero en realidad, joven, no era así. En la antigüedad, tú mismo podías ser una persona muy culta, de repente una persona adinerada, que por cosas de la vida fuiste conquistado por un pueblo superior a ti. Por ejemplo, los romanos, los persas, los griegos, ¿no? Que eran pues imperios. Entonces te conquistaban y te reducían a la condición de esclavo. Entonces, por convertirte en esclavo, tú no vas a perder tu cultura, tus conocimientos y tus saberes. Tú seguías siendo refinado y culto, pero ahora convertido en un esclavo. Entonces hay que tomar en cuenta ese detalle, ¿ok? Los esclavos fueron personas que en las guerras perdieron y por eso cayeron en esa condición, o personas que eran vendidos, comprados en los mercados, o también por deudas fue una forma de convertirse en esclavo. Respecto a la monarquía, dijimos que acá gobernaban los reyes, ¿no? Que el poder estaba en los reyes. En la monarquía hubo 7 reyes, ¿no? 7 reyes, 4 de la dinastía latina y 3 de la dinastía etrusca. Lo de la dinastía latina son Rómulo, Numa Pompilio, Tulio Hostilio y Anco Marcio, ¿ya? No me pidas que te repite sus nombres, ¿ah? Porque están súper difíciles y son nombres súper anticuados, ¿ok? Entonces son 4 reyes. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que no se sabe si realmente existieron. Se piensa que son reyes legendarios. O sea, ¿cómo legendarios? Que nunca existieron, pues. ¿Y por qué se piensa eso? Porque no hay evidencia, no hay cosas materiales que nos hagan pensar que realmente han existido. Y tiene mucho sentido, porque por ejemplo Rómulo, tú no vas a pensar que ha existido, ¿verdad? ¿Cómo es eso de que un bebé puede alimentarse de una loba? Imposible, ¿sí o no? Imposible. Entonces, reyes legendarios. Los que sí son históricos son los etruscos, porque son reyes que sí se ha comprobado su existencia a través de fuentes materiales. Ahí tenemos a 3 reyes: Tarquinio el Viejo, Servio Tulio y Tarquino el Soberbio. Tarquino el Soberbio es el último rey etrusco que va a ser expulsado de Roma. Dicen que lo expulsaron porque era un rey autoritario, era cruel, ¿no? Pero es mentira, jóvenes, o al menos eso es lo que creemos, porque en realidad cuando Tarquino el Soberbio es expulsado de Roma, también votaron a todos los etruscos. Entonces tú puedes ver que acá hay una situación particular, o sea, no es el problema no es con el rey, el problema es con toda la dinastía etrusca, porque aprovecharon la expulsión de Tarquino para expulsar a todos los etruscos de Roma. Y con eso, ¿sabes quiénes volvieron al poder? ¿Quiénes crees? Los latinos, pues jóvenes, los latinos fueron los que volvieron a tomar el poder y esta vez los latinos crearon la república. Y en la república ellos, los latinos, son los que son los que van a tomar el poder a través del Senado, porque recuerda que los latinos son los antepasados de los patricios. Entonces son los latinos los que van a crear la república y van a poner el mayor poder en el Senado romano. Bien, en cuanto a la república, porque ahora entramos en la república, vamos a ver en la parte de sus instituciones políticas. Tenemos el Senado, que es la institución más poderosa, conformado por los patricios más dominantes, más influyentes de Roma. Ellos hacían las leyes, sí, pero tenían muchas más funciones, como por ejemplo asesorar a los cónsules, opinar en asuntos de guerra, de paz, acuerdos que se hagan, ver los temas de la economía, de la cultura, o sea que los senadores podían opinar de todo y podían tomar partido en todos los asuntos que competían al Estado romano.
Tenemos otras magistraturas como los cónsules, o pretores, cuestores, pero hay que recordar que estas magistraturas no son eternas, o sea, no son vitalicias, son magistraturas que solo duran un tiempo, ¿no? 6 meses, 1 año, 2 años, solamente era así un periodo. Y estas magistraturas, eh, algunas de ellas tenían el derecho al veto, como por ejemplo los tribunos de la plebe, ¿ya? Los tribunos de la plebe tenían el famoso derecho al veto. Seguro que ustedes saben qué significa eso, ¿verdad? Es cuando tú estás, te opones a una medida, a una decisión, y tú puedes levantar la mano y puedes decir, yo me opongo. Y ese es el derecho al veto, oponerte a algo porque consideras que no va con tus principios, de que es algo arbitrario, injusto, por lo tanto tú puedes vetar esa decisión para que ya dejarla sin validez. Y esa capacidad lo tenían los tribunos de la plebe, el famoso derecho al veto. Tenemos acá, jóvenes, a los cónsules, que son 2. Siempre, siempre los romanos van a elegir 2 cónsules. Algunos dicen que esta situación era porque los romanos tenían temor al poder de una sola persona. De repente por el recuerdo que dejó Tarquino el Soberbio, puede ser, ¿no? También, ¿sabes qué? Esta situación explicaría por qué mataron a Julio César, jóvenes. Ustedes, vamos a preguntar en el chat. Vamos, ya que ustedes hablan tanto, vamos a ver, ahora quiero verlos en acción. A ver, chicos, ¿quién me dice por qué mataron a Julio César? Pero una sola palabra, no me pongas un testamento. En una palabra, ¿por qué mataron a Julio César? A ver, ¿dónde está Leonardo con su respuesta? Quiero ver a Leonardo con su respuesta. Ah, por ser plebeyo. Ajá. Ay, chicos, me ha dado sueño. Ya falta poco para acabar la clase y voy a echar una dormida. A ver, ¿qué dice por acá? Aquí estoy, dice Leonardo. Muy bien, Leonardo, ahí estás. Por poder. Muy bien. ¿Los demás no tienen ninguna opinión, chicos? Ah, vamos a ver. Ya, ok. Amenazas, dice, ¿no? Moisés. Moisés, nombre bíblico. Salvado de las aguas, Moisés. Ok, ya, entonces, ya gracias por la respuesta, chicos. Voy a volver con el PPT. Voy a volver por acá. Al rato les digo por qué lo mataron, ¿ya? Cuando lleguemos a esa parte, ahí les digo por qué lo mataron. Vamos a continuar con las magistraturas, ¿ok? Entonces tenemos a los cónsules, que son 2. Siempre 2, recuérdalo, porque los patricios tenían el mal recuerdo de Tarquino el Soberbio, que según dicen era un rey déspota, autoritario. Entonces los patricios tenían temor a que una sola persona usurpara el poder. Ese era el principal temor de ellos, ¿ok? Tienes a los pretores, que son gobernantes que aplican justicia, pero en las provincias. Son como jueces provinciales. Tienes al censor, que es la persona que te toca tu puerta y te pregunta, a ver, señor Leonardo, ¿usted cuál es su apellido? ¿Cuántos años tiene? ¿Ya? ¿Cuánto gana? ¿Y cuántos hijos tiene? ¿Cuántas mujeres? ¿Y qué cosas tiene en la casa? ¿No? Entonces te preguntaban todo, ¿para qué? Para saber cuántos impuestos cobrar. Esa es la idea, ¿ok? De los censos, saber cuántos impuestos te van a cobrar según tus propiedades. El cuestor es el contador del Estado, ¿no? El edil es como un alcalde, se encarga de la limpieza, se encarga de los mercados para que estén abastecidos, organizar los juegos, todo lo que es el gobierno de la ciudad. El dictador es el magistrado que va a tomar el poder en etapas de emergencia, como por ejemplo una guerra. Una guerra, chicos, es una etapa de emergencia en donde lo que se necesita es una persona fuerte que tome decisiones contundentes. Por lo tanto, el dictador, cuando asume sus funciones, el dictador se vuelve una persona todopoderosa. Él toma todas las decisiones, él hace y deshace. Y para que pueda hacer eso, las demás instituciones van a quedar eliminadas. Los ediles, pretores, cuestores, censores, todas ellas quedan eliminados. El único que toma decisiones, el único que va a lograr no tener ese poder es el dictador, pero eso solamente por medio año, nada más, ¿ok? Solamente 6 meses en la que el dictador va a poder
tomar todo el poder de manera total. Y jóvenes, acá nos falta uno, ¿verdad? Nos falta el tribuno de la plebe, chicos. ¿Dónde está? Acá está, ya lo vi. Está todo chiquitito, miren. Chiquito que no lo vi. El tribuno de la plebe es un magistrado sui generis. ¿Cómo es eso de sui generis, verdad? Acá lo vamos a ver, ¿ok? Escucha con pay attention, ¿ok? Cuando los romanos, bueno, comenzaron a expandirse durante la República, pues los romanos van a comenzar a, ¿no?, desarrollar guerras, enfrentamientos, y hubo una ocasión en que los romanos estaban, ¿no?, sus ejércitos fueron enviados, ¿no?, a estas conquistas de la zona de la península itálica, y en este contexto los plebeyos aprovecharon para retirarse de Roma y se fueron hacia el monte Aventino, que en realidad no era un monte, era solamente un cerro, así un cerrito nada más. Entonces los plebeyos se fueron hacia ahí y dijeron que nunca más iban a regresar a Roma. Los romanos fueron a los plebeyos a pedirles que regresen, ¿no? A rogarles que regresen. ¿Por qué? Porque dentro de Roma el patricio solamente gobierna. El patricio no dedica su tiempo a ninguna actividad artesanal, manual, trabajo de la tierra, nada de eso. Entonces el patricio necesita la presencia del plebeyo para que se ocupe de esas actividades menores. Por eso es que los patricios fueron a pedirles a los plebeyos que regresen. Pero los plebeyos se pusieron difíciles, hasta que finalmente aceptaron, pero con condiciones. La primera condición es que al regresar a Roma ya no tenga ninguna deuda, ¿no? Si tenía deudas, pues ahora cuenta cero, no tenemos ninguna deuda. Número 2, que queremos leyes que sean a nuestro favor. Queremos ser iguales ante la ley que los patricios, para poder casarnos, para poder ocupar cargos públicos, cargos religiosos. Entonces queremos tener derechos y por lo tanto queremos la igualdad jurídica. Y una cosa más, una última cosa, queremos un representante que nos defienda, queremos una persona que esté representándonos cuando se dan las asambleas, cuando se toman las decisiones, porque casi siempre cuando toman decisiones nos afectan a nosotros y no tenemos a ningún magistrado que nos defienda. Entonces, ante este pedido, jóvenes, ¿no? Ante este pedido, se creó el tribuno de la plebe, ¿no? El tribuno de la plebe es un cargo sui generis que apareció para que puedan representar a los plebeyos ante las demás magistraturas. Y no te olvides que los plebeyos tenían, bueno, el plebeyo no, el tribuno de la plebe tenía el derecho al veto, ¿ya? Al veto, que se oponía cuando algo no le parecía justo. En cuanto entonces a las leyes que se van a crear en beneficio de los plebeyos, tenemos la ley de las 12 tablas que habla de la igualdad jurídica, ¿no? La igualdad ante la ley entre patricio y plebeyo. La ley canuleia que permite el matrimonio, ¿no?, entre un plebeyo y un patricio, o una patricia será, ¿no? La ley licinia que te permite acceder al cargo de consulado y la ley orgunia que te permite pertenecer al sacerdocio. Entonces, jóvenes, los plebeyos, después de tanta lucha, sí lograron acceder a la igualdad ante la ley. Ahora, nosotros estábamos hablando de la expansión romana, ¿verdad? Decíamos que Roma va a comenzar su expansión porque yo te dije hace un momento que Roma, cuando fue fundada, Roma solamente era un pedacito en el centro de Italia, solamente eso. Ya posteriormente, durante la República, los romanos van a comenzar su expansión. Primero van a conquistar la península itálica y para eso van a tener que derrotar a muchos pueblos que se encontraban ahí establecidos, como por ejemplo los griegos, ¿no?, que fueron también expulsados de la zona itálica porque los romanos comenzaron con su expansión. Luego tenemos la conquista del Mediterráneo occidental y aquí vienen las famosas guerras púnicas. Las guerras púnicas son un enfrentamiento entre los romanos contra los cartagineses. Cartago es una ciudad que actualmente sería lo que es el país de Túnez. Y los cartagineses eran descendientes de los fenicios. Y los romanos a los fenicios los llamaban púnicos.
Entonces de ahí viene la palabra de guerras púnicas, ¿ok? Ahí viene la palabra de guerras púnicas. Si Roma era una potencia militar, porque efectivamente lo era, Roma tenía una gran capacidad militar, pero no podía competir con la experiencia naval de los cartagineses. Entonces hay que tomar en cuenta las fortalezas de cada bando. Yo soy Roma y yo sé que tengo capacidad militar, ejércitos, estrategias, y en tierra soy, ¿no?, lo máximo. Pero en el mar yo no tengo embarcaciones que sean rápidas y ligeras, yo no tengo experiencia, no sé de tácticas en el mar. Entonces, tanto Cartago como Roma tenían sus pros y sus contras, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que para esto Roma va a lograr capturar un barco cartaginés y los romanos van a condicionar este barco para poder hacerle réplicas y así tener la misma capacidad naval que los cartagineses. Mientras los romanos se construían barcos para poder estar frente a frente a los cartagineses buscaban mercenarios para ser contratados a sueldo. ¿Por qué hacía eso Cartago? Porque los cartagineses no tenían ejército. Entonces, para enfrentar a los romanos, tú necesitas un ejército poderoso. No tienes ejército, pero tienes dinero. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a contratar mercenarios de guerra para que luchen defendiéndote. Entonces, cuando ya todo estaba organizado, la primera guerra púnica empezó. ¿Ok? Empezó la primera guerra púnica, que fue el triunfo de los romanos. En la segunda guerra púnica se dio la batalla más sangrienta de la antigüedad, la cual es la batalla de Zama, en donde se elogia y se destaca, ¿no?, que los cartagineses hayan tenido la estrategia de cruzar los Alpes para llegar, ¿no?, hasta la zona de Zama, donde se dio la batalla. Y a pesar de que los cartagineses tuvieron una buena estrategia y al principio estuvieron liderando la contienda, al final los que ganaron este enfrentamiento fueron los romanos, y la Segunda Guerra Púnica también es un triunfo romano. Y finalmente la Tercera Guerra Púnica tenemos que Cartago es derrotada definitivamente, y para evitar de que se vuelva a levantar, lo que vamos a hacer es convertirla en una provincia de Roma, y así se evitaban pues que Cartago otra vez se recuperara y otra vez pudiera ser un peligro, ¿no?, a los intereses expansionistas de los romanos, ¿ok? Así que tenemos entonces las guerras púnicas que terminaron con el triunfo de Roma. Vamos a ver qué hay en otro PPT. Ahí están las etapas, como te decía, mira, ahí en la imagen, Aníbal Barca, que lideró a los cartagineses en la Segunda Guerra Púnica, ¿no?, en la batalla de Zama. Ahí lo vemos en la imagen, es una imagen hipotética de cómo pudo haber sido ese momento, ¿verdad? Y jóvenes, después del Mediterráneo occidental viene la conquista del Mediterráneo oriental. ¿Qué significa eso? Que ahora Roma, para poder conquistar la zona del Mediterráneo oriental, va a tener que enfrentarse a otros pueblos, ¿no?, como los macedonios, Egipto, la zona de Siria, a los cuales va a derrotar, y de esa manera va a lograr pues consolidar su presencia en todo el Mediterráneo, tanto oriental como occidental, ¿ok? Así que ahí tenemos. Ya está. Vamos a ver entonces, jóvenes, cuáles son las consecuencias, ¿ya? A ver, ¿cuántos PPTs nos faltan? Ah, ya nos falta poquísimo, ya. A ver, chicos. Cuando Roma se expande, y mira que casi era su máxima expansión, cuando llega Trajano, lo de Trajano es un poquito más y ya, pues, ¿no? Y se completa todo el 100%. Pero en sí todas las grandes conquistas se van a dar acá, durante la República. Acá se dan las más grandes conquistas. Y estas conquistas van a traer una doble consecuencia. Por un lado, vamos a ver que los patricios se van a volver más ricos, más poderosos, más influyentes, por la gran cantidad de riquezas que va a haber. Mientras que los plebeyos se van a volver más pobres, más endeudados, de tal manera que los plebeyos, ¿ok?,
van a comenzar a buscar, ¿no?, algunas reformas para remediar su situación. Y es ahí donde aparecen las reformas de los hermanos Graco, ¿ya? Los hermanos Graco eran dos patricios muy influyentes, porque eran nietos del general Emilión el Africano, el que derrotó a Aníbal Barca en la batalla de Zama. Entonces, tanto Cayo Graco como Tiberio Graco eran dos jóvenes nobles, ¿no?, pero que no fueron atendidos, ¿verdad?, cuando ellos van a impulsar estas reformas. A ver, ¿de qué tratan estas reformas? Tiberio Graco, que es el hermano mayor, propone la ley agraria. La ley agraria plantea lo siguiente, que las tierras del Estado, conocido como ager publicus, ¿ok?, que estas tierras sean repartidas entre los plebeyos. ¿Y por qué? Porque todos sabemos que los plebeyos le estaban pasando muy mal, que se habían empobrecido más y que, pues, de alguna manera, estaban pues en una situación de caer en esclavitud, como dijimos, ¿no? Porque si se endeudan mucho, pueden caer hasta en la esclavitud. Entonces, vamos a ver que el planteamiento de Tiberio Graco tenía sustento, ¿no? Tenía una justificación, que los plebeyos, al estar más pobres, el trigo les cueste más barato. Pero el Senado romano, al enterarse de estas ideas que estaba tratando de impulsar Tiberio, el Senado romano mandó a matar a Tiberio Graco. Años después aparece su hermano menor, Cayo Graco, que tenía el mismo pensamiento que su hermano, pero esta vez ya no proponía repartir las tierras, sino que ahora proponía directamente que el grano de trigo costara más barato a los plebeyos. ¿Y por qué? Porque los plebeyos son los que tienen menos dinero, pues. Si tú tienes un montón de dinero porque eres patricio, bien por ti. Pero si no tienes dinero, como los plebeyos, ¿verdad?, tienes que venderles el trigo a un menor precio. Es como que es lo más justo, ¿no?, por así decirlo. Pero el Senado romano tampoco le agradó este planteamiento y comenzaron a buscarlo para matarlo, ante lo cual Cayo Graco prefirió hacerse matar por su sirviente, ¿ya? Entonces, tanto Tiberio como Cayo finalmente terminaron ahogados en sangre. Ahora, chicos, ¿qué viene por acá? Como puedes ver, toda esta situación de las riquezas, de, digamos, el expansionismo, todo ha generado una gran necesidad. La desigualdad ya existía, pero ahora es más fuerte. Los patricios eran más ricos y los plebeyos eran más pobres. Entonces, esta situación genera la crisis de la República, en donde además de estos reformistas como los hermanos Graco, también se van a dar enfrentamientos de poder. O sea, eso significa que en este momento los patricios van a comenzar a pelearse entre ellos, ¿ya? Entre ellos se van a pelear por el poder. Vamos a ver que se forman dos partidos políticos. El partido senatorial, que era un partido impulsado totalmente por patricios, y el partido popular, que era un partido impulsado por patricios y una facción de plebeyos. Se dan las guerras civiles, como te vuelvo a repetir, que son pugnas por el poder entre los propios patricios, donde van a participar estos partidos políticos que se estaban formando, y en la primera guerra civil vas a tener a Mario y a Sila. Mario era representante del Partido Popular, mientras que Sila era representante del Partido Senatorial. Esta contienda terminó con el triunfo de Sila. En la Segunda Guerra que se va a dar, ¿no?, como parte de la crisis de la República, vamos a ver que se forma un triunvirato. Jóvenes, un triunvirato es un gobierno de 3 personas, en donde lo que se busca justamente es que no nos enfrentemos, pues. Mira, ¿sabes qué? Con ustedes dos, ¿no? Con Macarena y con Leonardo yo hago un triunvirato. Entonces nos repartimos zonas de poder. Tú te quedas con esto, yo con esto y él con esto, y así ya no nos enfrentamos. Pero a pesar de que se había hecho un triunvirato, las rencillas igual se dieron y las guerras se desató de igual manera. Tienes a Pompeyo, a Craso y a Julio César. Pompeyo y Craso eran los favoritos porque eran militares que habían hecho conquistas y eran bastante famosos.
mientras que Julio César era el menos famoso y el menos conocido. Lo que le trae a Julio César su gran poder y fama es la conquista de las Galias. Ya jóvenes, todos sabemos que Julio César fue el que conquistó la zona que los romanos llamaban Galias, que no es otra cosa actualmente que la zona de Alemania y Francia. Julio César fue el primer romano que comandó sus tropas para tener acceso a esos difíciles lugares, ¿no?, donde estaban encerrados estos pueblos en la zona de las Galias. Y Julio César llegó a penetrar en ese lugar y conquistó, ¿no?, la zona de las Galias, y eso fue lo que le trajo gran, digamos, poder y fama. Ahora, respecto a la pregunta de hace un momento de por qué mataron a Julio César, ahí te voy con la respuesta. Julio César quería, aprovechando su fama y su influencia, él quería tomar el poder de manera total y disolver las otras instituciones romanas, como el Senado, por ejemplo. Entonces, los senadores, cuando se dieron cuenta de eso, le tendieron una trampa. Lo llamaron para que se presente ante el Senado cuando se estaba celebrando esta fiesta conocida como los Idus de marzo, y en esta celebración, pues, Julio César cayó en la trampa, se presentó, y cuando estaba dirigiéndose a los senadores, de pronto todos se acercaron a él y le dieron muerte, ¿no? Como puedes ver en la imagen, todos lo asesinaron, con lo cual, pues, el segundo triunvirato quedó eliminado. En el tercer triunvirato, bueno, mejor dicho, en el segundo triunvirato, vamos a tener a tres personajes que son Marco Antonio, Octavio y Marco Lépido. El enfrentamiento se va a dar entre Marco Antonio y Octavio, por lo que te conté hace un par de semanas atrás, ¿no? Que mientras Marco Antonio se la pasaba con Cleopatra lleno de placeres en Egipto, pues Octavio era el único que defendía el territorio, el único que de alguna manera sofocaba las rebeliones. Entonces se había ganado, ¿no?, el aprecio de los patricios mediante, bueno, el Senado, mientras que Marco Antonio se convirtió en una suerte de enemigo, ¿no? Porque si Marco Antonio seguía tan enamorado de Cleopatra, eso podía ser, digamos que, perjudicial para los romanos, ¿no?, de alguna manera. Entonces el Senado apoya a Octavio para que se enfrente a Marco Antonio, y ahí se da la batalla de Acio, también conocida como batalla de Actium, en donde Octavio vence a Marco Antonio, que Cleopatra se hace morir al enterarse que su, ¿no?, amante ha muerto, así que Cleopatra se suicida, ¿no?, dejándose picar por una serpiente. Y ahí después, ahí es donde, como te dije en la clase antepasada, ahí terminó la historia egipcia, porque Egipto se convirtió en una provincia de Roma. Respecto a Octavio, Octavio, luego de derrotar a Marco Antonio, Octavio regresó a Roma, y ¿sabes qué es lo que hizo? Lo que los romanos o patricios siempre habían temido. Disolvió la república y Octavio implantó el imperio. El imperio romano tiene dos etapas: el alto imperio, conocido como el dominado, y el bajo imperio como el principado. Son dos etapas que se diferencian porque la parte del alto imperio es una etapa de estabilidad, una etapa de, digamos, de concentración del poder en manos del emperador. Hubo rebeliones, hubo problemas, sí, pero siempre lograron, digamos que, ¿no?, que generar la paz y conservar el poder. Ahí tienes a, por ejemplo, Octavio, cuyo gobierno es conocido como la Pax Romana, o también conocido como el siglo de Augusto, porque a partir de Octavio en adelante a los emperadores se les va a dar el título de Augustos. Entonces ahí pues se le ha puesto Augusto, pero como te repito, es el gobierno de Octavio. Luego tienes a Vespasiano, Marco Aurelio, Claudio, Trajano, Nerón, entre otros más. Y finalmente, en la etapa del Bajo Imperio tenemos pues que entra Roma en una crisis, lo cual desemboca pues
en su caída. Chicos, como ya son las 11:25, nos vamos a quedar acá, les voy a dar las claves, y la siguiente semana, ya cuando hablemos de los bárbaros, ahí volvemos a recordar unas partecitas de por acá que nos ha faltado, ¿ok? A ver, anoten las claves, por favor. En la número 1 van a marcar la A de avión, en la número 2 van a marcar la B de barco, en la número 3 van a marcar la B de barco también, en la número 4 la C de casa, y en la número 5 la D de dado. Ahí en el chat te puse las alternativas en orden, no tienen número, pero están en orden, que igual las puedes diferenciar cuál es cuál. Y chicos, por hoy se terminó la clase, ¿ok? Ya me pasé, siempre me paso yo estoy acostumbrada a pasarme. Disculpen por eso. Y nos vemos el otro viernes, Dios mediante, ¿ya? Cuídense mucho, pásenla bien. Chao, chao. Sí,